Chaco y el este de la provincia de Santiago del Estero, que es una zona nueva que está haciendo una superficie en relación al total nuestro bastante importante, y otro núcleo productivo allá al norte, bien en el noroeste de nuestro país, entre Tucumán, Salta y algo de Santiago del Estero. Son zonas nuevas, con poca experiencia, con poca información de cómo manejar el cultivo. Y entonces en esas regiones nuevas, donde no tenemos todavía tantos datos acumulados, es fundamental generar información, pero mientras tanto, para no cometer errores por parte de los productores y no perder dinero, lo que es importante, me parece a mí, es servirse del conocimiento ecofisiológico del cultivo para minimizar el grado de error. Entonces el principio de esta charla se va a basar en cómo aprovechar ese conocimiento ecofisiológico, explicando o interpretando desde el punto de vista de la ecofisiología cómo es el proceso de generación del rendimiento. Entonces vamos a ver un poco de matemática o de fórmulas, pero son bastante conceptuales, no se asusten. ¿Qué nos interesa a todos? Principalmente nos interesa el rendimiento. Calculo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿De qué depende el rendimiento? El rendimiento de colza, así como de otros cultivos, depende, por un lado, de la biomasa generada, afectada por el índice de cosecha. El índice de cosecha es la relación entre los órganos cosechables y el peso total de la planta. En la medida que mayor proporción del peso total de la planta sean semillas de colza, es probable que el rendimiento sea mayor. Y si generé mucha cantidad de biomasa, sabemos que es probable que el rendimiento sea mayor. Entonces, esos dos componentes van a determinar el rendimiento del cultivo. Entonces veamos primero cómo maximizar esos componentes para maximizar de esa forma el rendimiento del cultivo. ¿Cómo producimos biomasa? ¿De qué depende la producción de biomasa? La producción de biomasa va a depender de la radiación incidente. Eso viene un poco determinado por el ambiente y la época del año, afectado por qué porcentaje de intercepción de radiación va a tener nuestro cultivo. Si el cultivo intercepta mucho de esa radiación incidente, va a crecer más, y si no puede interceptar, si tenemos un cultivo ralo con pocas plantas, es probable que no logre intercepción. También hay otro componente que es la eficiencia de conversión, o sea, con qué eficiencia el cultivo transforma la luz que intercepta en biomasa. Si el cultivo es más eficiente, va a crecer más. Y por último, el último factor de esta ecuación es la duración. ¿Durante cuánto tiempo el cultivo va a estar interceptando radiación y transformándola en biomasa? En la medida que se maximice, mayor va a ser la biomasa producida. ¿Cómo hacemos para, a través del manejo del cultivo, afectar los componentes de esta ecuación? Centrémonos en el porcentaje de radiación que logramos interceptar y la eficiencia de conversión. Sabemos que el manejo muchas veces puede incidir en estas variables a través de dos variables: el índice de área foliar, que quiere decir qué superficie de hojas tenemos sobre una unidad de superficie del suelo, cuántos metros cuadrados de hoja de colza o canola tenemos sobre un metro cuadrado de suelo. Necesitamos, si bien la colza es bastante eficiente porque es planófila, y entonces es bastante eficiente para que sus hojas intercepten la radiación, generalmente con índice de área foliar de 2,5, 3 ya se alcanza la intercepción plena, pero a través de la nutrición, el arreglo espacial y la sanidad podemos modificar estas dos variables, la que mencionaba, el índice de área foliar y el coeficiente de extinción. El coeficiente de extinción es un valor que mide justamente con qué eficiencia el cultivo intercepta la radiación que penetra en el canopeo o en el cultivo. Si son hojas como la del girasol o la de colza, que son más bien planas, el coeficiente de extinción es alto y es muy eficiente para interceptar. El caso contrario sería un maíz que tiene las hojas verticales y entonces la radiación realmente penetra más en profundidad. Esas dos variables generan diferencias tanto en la capacidad de interceptar radiación
como en la eficiencia de conversión. ¿Qué quiero decir? Si la radiación se intercepta con una capa solo de arriba del cultivo de las hojas, esas hojas se saturan, no fotosintetizan tanto como podrían y entonces genera una menor eficiencia de intercepción. Si esa radiación se distribuye más uniformemente, la eficiencia de conversión va a ser mayor. Entonces, a veces sembrar a mayores distanciamientos puede reducir la intercepción, pero a la vez mejorar la eficiencia de conversión, lo cual sería como un trade-off, pierdo por un lado, gano por otro, y entonces por eso es que se investiga tanto. Hemos visto trabajos ayer sobre arreglo espacial, densidades por distanciamiento entre hileras, y en el Slack previo siempre hay trabajos que abordan estos temas. La bibliografía es bastante amplia y variable en el tema, pero son formas de modificar estas variables. Como decía, a través de modificaciones en el arreglo espacial. Si yo siembro denso, cubro antes el suelo y logro mejoras en la intercepción. Si distancio más las entrelíneas, hago lo contrario. Con la nutrición pasa algo parecido. Todos sabemos que si tenemos un cultivo bien fertilizado, bien nutrido, va a lograr mejores intercepciones de radiación porque es un proceso que afecta a la expansión foliar. Sabemos un cultivo muy bien fertilizado genera hojas más grandes y de esa forma capta más radiación. Por otro lado, también la nutrición afecta la eficiencia de conversión. Cuando un cultivo no está bien fertilizado, es menos eficiente para transformar la radiación que logra interceptar en biomasa. Cuando logramos buena concentración de nutrientes, todos los procesos metabólicos funcionan a tasa máxima y de esa forma se maximiza el rendimiento, el crecimiento. Y por último, otro factor de manejo que sí podemos mejorar es la sanidad del cultivo. Un cultivo que ha sido defoliado reduce la intercepción, un cultivo que está enfermo con manchas foliares también reduce el área fotosintética verde y de esa forma reduce la intercepción de radiación. Y después tenemos enfermedades que a veces afectan los sistemas vasculares. Por ejemplo, la más común y más importante a nivel global en este cultivo, que es Plenodomus, antes llamado FOMA, que sabemos que afecta a haces vasculares y de esa forma puede reducir la eficiencia de conversión del cultivo. Entonces, manejar la sanidad, impedir defoliaciones, el efecto de pulgones o bien de algunas enfermedades va a mejorar tanto la intercepción como la eficiencia de conversión. Por eso, cada vez que tomamos una medida de manejo, estamos incidiendo entre los factores de esta ecuación. Ahora, no hablé ni de la radiación incidente ni de la duración. Esos variables, esos factores de la ecuación parecerían como ser menos manejables a través de las medidas de manejo que uno adopta habitualmente. Pero sí se puede modificar. La radiación incidente va a variar según las estaciones, según el año considerado, pero uno puede, a través de la combinación adecuada del ciclo del cultivar y de la fecha de siembra, decir en qué momento ubica la ventana de captación de radiación y durante cuánto tiempo, qué tan larga va a ser esa ventana de captación de luz. Entonces, sembrando temprano o eligiendo un cultivar del ciclo adecuado para el ambiente en que me encuentro, trabajo sobre esos dos factores para maximizar el rendimiento. La biomasa. Sabemos ahora, al menos empezamos a ver qué importancia tiene la biomasa generada y por qué es importante. Bueno, hay investigadores que han trabajado hace bastantes años y que han visto que en general hay una relación entre la biomasa a principio de la floración y la cantidad o el número de granos potenciales. ¿Qué quiere decir un número de granos potenciales? Los que se pueden llegar a fijar, la cantidad de flores que se van a abrir y cuántas semillas se pueden diferenciar en cada flor. Esto lo que nos dice es que si yo inicio en floración, produje mucha biomasa, estoy en condiciones de generar muchos granos potencialmente fijables.
Si en cambio llegué a floración y el cultivo estaba muy chiquito, porque lo nutrí mal, porque no lo cuidé, porque no tuvo agua, o etcétera, por cualquier otro factor, porque se lo comió una plaga, es probable que ya no tengamos un número de grano potencialmente alto. Entonces, necesitamos saber cómo generar mucha biomasa para aumentar el rendimiento potencial. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente, esto que estoy diciendo. Hace relativamente menos años, un investigador australiano mostró que, disculpen que está en inglés, pero la biomasa a inicio de floración, a medida que aumenta la proporción del rendimiento que yo puedo alcanzar, hasta un nivel aproximado de 5.000, 5.500 kilos por hectárea, correspondiente al ambiente donde se evaluó esto, y a partir de ahí, incrementos en la biomasa a inicio de floración no necesariamente generan aumentos de rendimiento, ya que son otros los factores que empiezan a incidir en la determinación de ese rendimiento. Pero vemos que hay una relación, al menos hasta un cierto punto, un objetivo, lograr 5.000, 4.000, 6.000 kilos de materia seca a inicio de floración, nos da una pauta de que vamos por el buen camino. Volvemos a la ecuación inicial, rendimiento igual a biomasa por índice de cosecha. Estuvimos hablando de biomasa, hablemos del índice de cosecha. ¿De qué depende el índice de cosecha? Acuérdense que era la relación entre las semillas y el peso total de la planta. El índice de cosecha va a depender del estado fisiológico del cultivo durante el periodo crítico. Si ese estado fisiológico es bueno, quiere decir que la partición hacia los granos, hacia la semilla va a ser alta, y buena parte de esa biomasa va a estar en la semilla, que es lo que queremos, el objetivo que buscamos para que el rendimiento sea alto. Ahora lo que vemos es, relacionado con aquello, cómo influye en el número de granos fijados, no potencial. Antes hablaba del número de granos potencialmente fijados, ahora ya, ¿de qué depende la cantidad de granos que fijé? De la tasa de crecimiento del cultivo durante la floración. Si el cultivo había generado mucha biomasa a inicio de floración y lo ubiqué en un momento donde las condiciones ambientales eran buenas, es probable que tenga altas tasas de crecimiento, y de esa forma voy a tener un alto número de granos fijados, que es lo que nos interesa a todos. Si tuve problemas antes de la floración, es probable que la tasa de crecimiento del cultivo no sea muy buena en la floración y ya estoy con un techo de rendimiento más bajo. ¿Por qué me interesa el número de granos fijados? Y básicamente porque el rendimiento en casi todos los cultivos depende principalmente del número de granos. Y en colza, más allá de que hay ambientes donde el peso de los granos pueden compensar un poco, es el componente principal que determina el número de granos, el rendimiento, perdón. Entonces, si logro fijar muchos granos, es probable que voy a tener buenos rendimientos. Ahí ya un poco empecé a hablar del periodo crítico, el estado fisiológico durante el periodo crítico, la tasa de crecimiento durante la floración. Eso ya nos da una idea de por dónde se encuentra ese periodo crítico para determinación del rendimiento. Y desde hace muchos años se empezó a hablar de la floración plena, un periodo de suma térmica desde el inicio de floración o pasado el inicio de floración. Hasta ahora, lo más nuevo y más detallado que se ha logrado también este trabajo de un investigador australiano, que lo que hacía era sombreos de 100 grados días, bastante cortos, 100 grados días en nuestras condiciones, generalmente puede ser una semana, sombreaba una semana en estadios vegetativos, cada vez más tarde, después iba sombreando a principio de floración, después durante plena floración y post-floración. Y veía en cada uno de esos tratamientos qué efecto tenía eso sobre los rendimientos. Y veía que las mayores caídas se daban en un periodo de 400 grados días de duración, centrado en un momento a partir de los 300 grados días desde el inicio de la floración. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del inicio de floración, transcurridos los 100 grados días, comienza ese periodo crítico. Si tenemos un estrés en ese momento es donde más vamos a perder rendimiento. ¿Qué es un estrés?
es una helada o un periodo con muchas heladas, puede ser un déficit hídrico, puede ser un golpe de calor con altas temperaturas, puede ser una defoliación producida por un insecto o un granizo, una tormenta. Todos esos eventos pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo, pero si ocurren durante el periodo crítico es donde más efecto negativo van a tener. Y en términos prácticos, para que ustedes vean, ese periodo transcurre más o menos en esos recuadros enmarcados en rojo. Más o menos cuando hay un 30% de floración hasta prácticamente el final de la floración es el periodo crítico en el cual algún estrés produce efectos más marcados. ¿De qué sirve conocer el periodo crítico? ¿De qué sirve conocer el efecto que tienen los rendimientos? Al menos en nuestros ambientes y en algunos otros también, y por ejemplo en esas zonas nuevas donde uno no conoce cuándo debe sembrar ni qué ciclo del cultivar debe sembrar, tratar de entender estas relaciones, cómo ubicar el periodo crítico. Estos gráficos corresponden a Paraná, donde venimos año a año realizando distintos ensayos de manejo y vemos cómo varía el rendimiento relativo en función del momento en que inicia la floración, o sea, en el momento en que ubica ese periodo crítico. Y lo que vemos es que para Entre Ríos, el mes de agosto, iniciar la floración durante el mes de agosto es crítico, porque tanto antes, si son floraciones muy prematuras, lo que vemos son daños por heladas más frecuentes. Hay años como esos puntos rojos, donde en un año que no es muy helador, no hay heladas frecuentes, entonces floraciones prematuras no sufren pérdida, pero hay otras donde llegan hasta el 40% esas pérdidas por heladas. Y lo que sí es consistente, y ocurre casi todos los años, es lo contrario, es retrasar demasiado la floración, el inicio de la floración, la ubicación del periodo crítico, y ahí nos empiezan a pegar las altas temperaturas. ¿Qué hacen las altas temperaturas? Por un lado acortan la duración de las etapas, si hace calor, todo el cultivo, el ciclo de cultivo se acelera. Y eso hace que pueda interceptar menos radiación durante los periodos críticos. Pero además, las mayores temperaturas generalmente vienen acompañadas de golpes de calor, de temperaturas que producen estrés térmico. Y eso es lo que se ve allá. Muchas veces tenemos las primeras vainas cargadas y fijadas porque ya alcanzaron un tamaño crítico, pero las que se están fijando nuevas, si hay problemas de estrés, en este caso por altas temperaturas, abortan. También hay aborto de granos de polen que no llegan a fecundar las flores y entonces se empieza a reducir el número de granos fijados. Lo que uno tiene que hacer es evitar esa curva descendente por un retraso excesivo en el inicio de la floración. Y eso puede ser producto de que elegí un ciclo muy largo o que sembré demasiado tarde. Entonces eso es un objetivo, sembrar para que inicie la floración en agosto en mi zona. Cada zona tiene una época óptima que hay que determinar. Pero ¿cómo logro yo saber cuándo sembrar? Bueno, hay programas de simulación de cultivo que a partir de la descripción de un cultivar me permite predecir el momento de floración. Para nuestra zona, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene un programa que se llama Crono Canola que permite predecir, lo están actualizando ahora, para los cultivares comerciales habitualmente sembrados, a partir de una fecha determinada de siembra, en qué momento va a ocurrir los eventos fenológicos o la floración, o viceversa, si quiero que este cultivar me florezca en tal fecha, ¿cuándo debo sembrarlo? De ahí se derivan estas curvas de qué relación hay entre los periodos críticos y los ambientes. Una es para mi localidad, Paraná, que está a 31,5 grados de latitud sur, y el otro gráfico de la derecha es para la localidad de Tres Arroyos, es en el sur de Buenos Aires, para una latitud de 38 grados de latitud sur, ¿no? Y bueno, lo que vemos es como distintos ciclos de cultivares. Yo sé que acá, y probablemente en Brasil, el ciclo con el cual ustedes pueden jugar es mucho más acotado. En el sudeste, el sudeste de Buenos Aires, una colza puede llegar a durar 7 meses, 210 días. Hoy, el disertante por Brasil hablaba de 94 días de ciclo total versus 270 días. La diversidad de ciclo
entre un material invernal y un material muy precoz puede ser realmente notoria. Este gráfico lo que muestra en latitudes ya como la nuestra, un cultivar de tipo invernal es excesivamente largo y no muestra en ninguna fecha de siembra mejoras en el rendimiento con respecto a los materiales primaverales, ya sean largos, intermedios o cortos. Y otro mensaje emergente de este gráfico es que a medida que yo atraso la fecha de siembra, todo empieza, el rendimiento potencial que puedo obtener empieza a caer por todo lo que habíamos dicho, las temperaturas, etc. Pero cae menos en los cortos que en los intermedios y los largos. Entonces, nosotros podemos empezar a sembrar tanto materiales largos como cortos al inicio de la fecha óptima de siembra para nuestro ambiente, pero en la medida que nos vamos muy tarde, debemos pasarnos a los ciclos cortos. Este razonamiento en nuestra zona es el mismo que se utiliza en trigo, no varía, los dos tienen la misma respuesta fotoperíodo y responden más o menos igual a los cambios en las condiciones ambientales. En cambio, más al sur sí vemos cómo en fechas tempranas materiales invernales, esos que tenían requerimiento de frío, pueden llegar a producir rendimientos mayores a los primaverales, pero nuevamente, en la medida que retrasamos la siembra, nos tenemos que pasar a primaverales cortos que logran alcanzar rendimientos más altos. Ahora, ¿qué pasa en esas zonas donde no teníamos experiencia? Recién ahora vamos acumulando alguna información. Esto es en Quimilí. Quimilí queda en Santiago del Estero, acá arriba, a 27 grados de latitud sur, bastante parecido a Río Grande do Sul o el estado de Santa Catarina. La diferencia es que en nuestro país, a medida que nos vamos hacia el oeste, lo que cambia son las precipitaciones. Hay menores precipitaciones, entonces en Quimilí hay altas temperaturas y durante el invierno muy baja cantidad de lluvia, es la peor combinación. Y eso se ve un poco en los rendimientos alcanzados. En función del inicio de floración, solo unos pocos materiales de ciclo corto, esto para una fecha, no era la fecha óptima, se sembró en junio, habría que haber sembrado, este año ya sembramos un mes y medio antes, pero solo 4 materiales que florecieron temprano obtuvieron un rendimiento más o menos aceptable, cubrieron los gastos. Todos los otros del ciclo más largo ya sufrieron los efectos de los calores, y eso se ve acá, donde se compara el ciclo, esos puntos, esas líneas con puntos, y la barrita rosada significa el ciclo de cada cultivar, en este ambiente donde se ven las temperaturas y precipitaciones, y observen este sector donde se produjo el periodo crítico de la mayoría de los cultivares. Las temperaturas estuvieron prácticamente máximas, estuvieron prácticamente todo el ciclo por encima de un valor que uno podría considerar un umbral de estrés, que es 29 grados centígrados. A partir de 29 grados centígrados la colza entra en estrés, produce aborto de polen, aborto de vainas, y esos cultivares, que son estos rendimientos, estuvieron toda su floración sufriendo. Entonces hay que evitar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Escapamos. ¿Cómo escapamos? Sembrando cultivares cortos y sembrando temprano. Eso es lo que hicimos este año y vamos a ver qué resultados tenemos, pero esa es la utilidad del conocimiento de la interpretación ecofisiológica para reducir el grado de error o las pérdidas en productores nuevos, porque esos productores de Santiago del Estero están haciendo sus primeras experiencias. Otro aspecto importante es que en este ensayo, esto es un experimento, ¿no? Todos los cultivares tuvieron concentraciones de aceite inferiores a los 37%. La base de comercialización en Argentina es 43%, o sea, ninguno tuvo bonificación y tuvieron descuentos de encima. Pero ¿qué pasa? Esas temperaturas no solo afectan el número de granos fijados, sino que afectan también el peso potencial de los granos y sobre todo el periodo de llenado donde se fija el aceite. Entonces es lógico que ninguno de esos haya alcanzado valores aceptables. Hoy, más temprano, se habló un poco de cómo soportar el calor y qué efecto podía tener en la composición de aceite. Es probable, y de proteína, es probable que estos granos, donde el aceite disminuyó, hayan tenido valores más altos de los normales de proteína. Pero bueno,
lo que a uno le pagan, o al menos en Argentina, no es por proteína sino por aceite, entonces no conviene posicionar el llenado en condiciones de estrés. Y esto es más o menos la misma idea, pero en carinata. Estos son datos de varios años, con materiales experimentales, materiales comerciales, sembrados en distintas épocas o de distintos ciclos. Si bien hay mucha dispersión, pero lo que evalúa de nuevo es fecha de inicio de floración y rendimiento. Y lo que vemos es que hay una disminución del rendimiento a partir del 15 de agosto. Entonces, es fundamental en este tipo de cultivos, al menos en nuestros ambientes, sembrar temprano, alejarnos de las heladas, porque es un cultivo que sufre mucho el efecto de las heladas, pero producir floraciones relativamente tempranas, porque se ve que también a veces los calores la perjudican en el rendimiento. Acá lo que vemos son los mismos puntos, pero distintas campañas. Vemos que hay campañas donde ese efecto que yo planteo es muy marcado, en la piña, bueno, vamos a ver los puntos celestes o los naranjas, y otras campañas, a lo mejor, donde no fue tan cálida, como la amarilla, que es la 2023, esa tendencia decreciente no es tan marcada. En Uruguay, Sebastián Masil, que estuvo antes que yo, encontró algo parecido. Al atrasar la fecha de siembra, lo que podríamos relacionar con atrasar la fecha de floración, reduce el rendimiento de carinata en forma marcada, que va en línea con estos resultados. Entonces, como conclusiones parciales, no termina todavía la charla acá, es deseable obtener altos rendimientos en colza. Va a depender de la optimización de la producción de biomasa, la ecuación que vimos al principio, y la partición, o sea, el índice de cosecha. El periodo crítico de la colza ocurre alrededor de la floración plena, entre los 100 y 400 grados días desde el inicio de floración. La determinación de la ventana temporal óptima para ubicar el periodo crítico es estratégica para maximizar el rendimiento de colza. En Australia, por ejemplo, ya hay para cada región productora modelos que predicen y nos sugieren en qué momento ubicar la floración para evitar las heladas y evitar las altas temperaturas. En Entre Ríos, por ejemplo, que es mi zona, la floración debería iniciarse en el mes de agosto. En general también el retraso de la fecha de siembra, eso se da en casi todos los ambientes, reduce los rendimientos de colza y sobre todo en los cultivares de ciclo más largo. Y por último, en la región centro-norte de la región pampeana, ya sé que a lo mejor a ustedes eso no les importa, pero para nuestras condiciones sí son importantes. En el centro-norte de la región pampeana los cultivares invernales no alcanzan los rendimientos de las variedades primaverales y encima retrasan la implantación del cultivo de segunda. Y siempre debemos pensar que la colza es deseable que maximizar el rendimiento, pero siempre va a ser parte de un doble cultivo anual, y entonces tenemos que aumentar el rendimiento de la colza sin afectar al cultivo que viene después. Veamos un poco, que ya algo se habló previamente, la relación entre la densidad y rendimiento. Estos son datos viejos, pero vemos que tanto para tratamientos sin nutrición nitrogenada como con nutrición nitrogenada hay un rango amplio de densidades de siembra que producen rendimientos similares. Y esos mismos trabajos, bueno, hemos hecho otros ensayos, estos son también del Uruguay, donde se ve un rango amplio de densidades en el cual no hay diferencia de rendimiento, pero son ensayos en los cuales la competencia de malezas más o menos se ha manejado adecuadamente. Entonces no tenemos en cuenta el factor competencia con malezas. En la medida que tenemos lote con alta infestación de especies de manejo con herbicidas muy complejo, la herramienta más útil es desplazarnos hacia densidades un poco más altas, porque como se dijo previamente, un cultivo bien logrado es el principal factor que nos favorece las decisiones de fertilización y de manejo en general, y a la vez incrementa la competencia con las malezas. Entonces, preferible no manejarse tan cerca de los límites a partir de los cuales se caen los rendimientos, o sea, densidades demasiado bajas, y mantenernos entre
las 50 y 70 plantas por metro cuadrado para tener un margen de seguridad. Eso está en inglés, pero bueno, es un trabajo de Débora Rondanini de la Universidad de Buenos Aires que explica un poco este tipo de resultados, cómo la densidad de plantas se relaciona con el rendimiento por planta, o sea, el rendimiento de cada planta. Cuando tenemos muchas plantas, cada planta tiene pocos recursos porque hay competencia por esos recursos y fija pocos granos, pero en la medida que el cultivo es más raro, hay menos plantas por metro cuadrado, cada planta dispone de más recursos y puede fijar mucha mayor cantidad de granos. Eso es la plasticidad impresionante que tiene el cultivo de colza, similar o equiparable al de la soja, y es una ventaja para el manejo del cultivo. La plasticidad, tanto la vegetativa como la reproductiva, es una ventaja que hay que aprovechar. Y esa plasticidad, como se ve en el gráfico de abajo, al incrementar la disponibilidad de recursos, ya sea agua o nutrientes, uno puede aprovechar más y potenciar esa capacidad compensatoria que tienen las plantas que están en bajas poblaciones. Entonces, si por algún motivo sembramos y nos quedamos con el cultivo muy raro o con pocas plantas por metro cuadrado, a veces una decisión es incrementar la disponibilidad de recursos, por ejemplo, de nitrógeno, para compensar de mejor forma las plantas faltantes. Ya que empezamos a hablar de nitrógeno, bueno, esa figura horrible es un trabajo que se presentó en el SLAC de 2014. Yo supongo que Gilberto o la comisión de ese momento lo seleccionó para exposición oral de ese trabajo. Son 19 ensayos y lo que tratamos de hacer es un modelo de predicción de fertilización que contemple la cantidad de nitratos que tiene el suelo hasta los 60 centímetros, que es un indicador de la capacidad de mineralización que tiene el suelo, más lo que uno aporta como fertilizante, y cómo se relaciona eso con el rendimiento relativo del cultivo. Y veíamos una nube que no nos decía mucho, nos daba igual un umbral que era de 135 kilos de nitrógeno disponible por hectárea. Para nuestra zona en trigo tiene un umbral de 135 kilos. Pero había puntos sumamente fertilizados donde no había respuesta, y eso nos llamaba la atención, ese punto que están en ese círculo. Y lo que veíamos, como esto eran muchos ensayos de fertilización nitrogenada y azufrada, estos datos son de ingeniero Melchiori y de varios investigadores que están acá presentes, el ingeniero Melchiori. Vimos qué pasa con esos datos. Son todas las parcelas donde no habíamos fertilizado con azufre, solo con nitrógeno, y veíamos que no había respuesta o había respuesta negativa. Entonces limpiamos la base de datos, solo tomamos los puntos que estaban fertilizados con distintas dosis de nitrógeno, pero que habían sido fertilizados con 20 kilos de azufre. Creo que eran 20 kilos, Ricardo, ya pasaron muchos años. Y entonces nos mostraban este tipo de sintomatología, que es la deficiencia de azufre, que en Entre Ríos habitualmente se ve. Limpiando esa base de datos, teníamos un modelo con cierta dispersión, pero que nos satisfacía en forma marcada y que nos fijaba un umbral de rendimiento de 150 kilos por hectárea, por debajo del cual la probabilidad de respuesta a la fertilización nitrogenada era alta. Entonces, nuestros suelos, que generalmente aportan entre 30 y 50 kilos de nitrógeno por hectárea, hay que suplementarlo con nitrógeno para llegar a los 150. Ese umbral es más alto que el de trigo. Y de esa forma maximizamos la producción del cultivo. En carinata, bueno, ya se mostró en carinata, hicimos varios ensayos, hubo años que no tuvimos respuesta con distintas fuentes de N, pero hubo años que sí, que hubo respuestas lineales, incluso valores superiores a los que están permitidos por el contrato. Pero me parece que la información que se mostró previamente del ingeniero Massili, de Bonansea y de él, es bastante contundente y es coincidente en los umbrales de nitrógeno disponible con lo que vimos previamente para canola, o sea que no habría grandes diferencias, al menos en la respuesta al nitrógeno en un cultivo y en otro. Con lo que respecta a fósforo,
a partir de ensayos realizados únicamente en Entre Ríos y algunos en la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires, pero mayormente en la provincia de Entre Ríos, lo que hemos encontrado un nivel crítico de fósforo disponible de 12 partes por millón, que es un umbral relativamente bajo porque se conoce que canola es muy eficiente para absorber el fósforo y de esa forma, incluso en niveles no muy altos, puede rendir aceptablemente. Pero si estamos por debajo de 12 partes por millón, se recomienda fertilizar con fósforo. Entonces, como conclusiones de esta parte, vemos que los rendimientos entre 30 y 130 plantas por metro cuadrado no difieren, indicando que la colza y carinata son especies muy plásticas. Eso siempre y cuando las malezas no sean un factor limitante serio. Por otro lado, sabemos que la plasticidad aumenta al mejorar la disponibilidad de nutrientes y agua. Entonces, frente a estantes plantas muy bajos, si no queremos cambiar de cultivo, debemos o regar o fertilizar un poco mejor para aumentar la plasticidad del cultivo. El nivel crítico en condiciones normales con buenos estantes de plantas para los dos cultivos sería de 150 kilos de nitrógeno disponible por hectárea. A la vez, si bien no hablé de azufre por una cuestión de tiempo, hay una mayor probabilidad de respuesta al agregado de azufre que en los cereales. Es fundamental aportarle 20-30 kilos de azufre por hectárea para que la respuesta al nitrógeno no se nos deprima y mejorar la eficiencia de uso de esos nutrientes. Y por último, menos de 12 partes por millón de fósforo indican respuesta a la fertilización con fósforo. Entonces vimos ahí algunos aspectos de manejo que mencionamos previamente en esa ecuación del rendimiento para saber cómo manejarlo en colza. Pero hay un aspecto importante, algo se habló previamente, cómo se insertan y qué efecto tienen las brasicáceas, en este caso la colza, en el sistema, más allá del ciclo del cultivo. Y lo que estamos evaluando es, básicamente, a raíz de eso, de esa información a nivel de lote de producción, lotes comerciales, donde la soja de segunda o el maíz de segunda, o sea que viene después del cultivo de colza, rinde más que si lo hiciese sobre trigo. Empezamos a tratar de ver a qué se debía esa respuesta diferencial. Y un poco lo que estamos haciendo perdón, me estoy yendo, disculpen. En equipo, con la gente, estamos haciendo ensayos junto con el INIA en el Uruguay para ver a qué se debe ese efecto, si es a la infiltración del agua, cómo usan el agua en los distintos cultivos y cuánto agua residual le queda al cultivo de segunda, si tiene que ver con el nitrógeno, si tiene que ver con efectos físicos sobre la fertilidad física del suelo o sobre las malezas, atacándolos de distintos frentes. Por ejemplo, estas chicas que están ahí agachadas están midiendo emisiones de óxido nitroso, porque también queremos saber qué tan eficientes son los distintos cultivos. Ahí está Vicia villosa, que es un cultivo de cobertura que se usa mucho en Argentina. Una situación de barbecho sin cultivo, trigo, colza, para ver qué tan eficientes y qué tan sustentables desde el punto de vista ambiental son cada uno. Han visto que hay distintos disertantes que han tocado ese tema, porque es un tema que permitiría abrir ciertos mercados y por eso se torna interesante. Otro aspecto interesante de estos cultivos tiene que ver con la ubicación temporal de los periodos críticos. Algo se mencionó hoy. Esta información es para mi zona, donde se produce el periodo crítico del trigo, que es alrededor de previo a la tesis y 10 días después de la tesis. Realmente en Entre Ríos se produce entre el 15 de septiembre y los primeros 10 días de octubre. En la medida que se adelanta, los rendimientos en general son mejor. En colza dijimos en agosto, a partir de agosto, es lo habitual, del 15 de agosto al 15 de septiembre. Y carinata presenta su periodo crítico un poco más tarde y apenas se solapa con el del trigo. Y lo interesante de esto es que si uno diversifica la secuencia con distintos cultivos,
ubica periodos críticos en distintos momentos del tiempo y de esa forma, si hay un periodo de heladas, un periodo con muchos días nublados que afecta las tasas de crecimiento o un golpe de calor, es probable que afecte a un cultivo pero no al otro, y de esa forma diversifica riesgo y no le va a ir mal de golpe toda la campaña pues sembré solo trigo o sembré solo colza. Lo ideal es que diversifiquemos y rotemos los cultivos y reduzcamos riesgos de mercado y riesgos climáticos. Cuando analizamos el sistema, un poco ya se habló hoy, los productores, lo primero que cuando empiezan a sembrar colza, evidentemente encuentran un efecto benéfico en el cultivo de la soja que viene después de la colza, comparada con la que viene después del trigo. Y un poco tiene que ver con fecha de siembra, pero también con otras cosas que mostró el doctor Massili, que a lo mejor después yo muestro algunas, pero en este caso lo que habla ese gráfico es cómo varía el rendimiento de soja en función de la fecha de siembra. Y lo que vemos es que al atrasar la fecha de siembra, al principio hay un periodo en el cual el rendimiento de soja no cae mucho. Eso es bastante común en distintas regiones. Ahí se muestra para Balcarce, que es muy al sur de Buenos Aires, en el sudeste, y Orlando Velaz tira el cogote porque él vive ahí, ¿no es cierto? Bueno, y en Paraná, que es donde vivo yo, a partir del 15 de diciembre hay una reducción o una pérdida de kilos al atrasar la fecha de siembra de soja. La gracia es que si yo siembro colza y cosecho temprano, porque la cosecha de trigo en mi zona es posterior, 20, 30 días a la de colza, siempre voy a estar sembrando soja en la fecha donde los rendimientos están cercanos al máximo. En cambio, hay algunos años en que por retraso, falta de humedad o exceso de humedad, cuando siembro trigo, probablemente la siembra ya me cae en el momento en donde empezó a decrecer el rendimiento de soja, y por eso es que los rendimientos de la soja de segunda sobre trigo a veces son inferiores a los de colza. Bueno, esto era un poco lo que mencioné previamente, el ensayo que hacemos en Paraná y en Colonia con el INEA. Eso es un póster que se mostró ayer, los rendimientos de soja en función de distintos antecesores. Vemos que generalmente colza tiene rendimientos tan buenos o incluso a veces mayores que el barbecho. Barbecho para nosotros es sin cultivo invernal. Y al analizar un poco las causas, no metiendo tantas variables por ahora, tenemos que seguir trabajando con esas variables, lo que se analizó en los puntos rosados para Colonia y en los celestes para Argentina y los 4 antecesores probables, es que había una relación inversa entre el rendimiento del cultivo antecesor, o sea, cuánto rindió el trigo, cuánta biomasa produjo el trigo, la colza, la vicia, y el logro de plantas en el cultivo posterior. Y eso sí hay distintas referencias. A mayor cantidad de rastrojo, la siembra de la soja segunda es un poco menos eficiente. Ajustando, regulando, uno puede ir compensando esas cosas, pero que se vio una relación inversa. Pero lo interesante es que a la vez el rendimiento de esa soja no se relacionó con la densidad de planta lograda. Y sabemos, en un cultivo plástico, determinados están, un rango muy amplio, producen rendimientos similares, tanto en colza como en soja. Entonces, por más que logramos en situaciones de barbecho o en vicia mayores densidades de soja, eso no se tradujo en mayores rendimientos. Vamos a seguir trabajando en esto, midiendo emisiones y otras variables como uso de agua. Y creo que ya termino. Y por último, les quería hablar de esta iniciativa que surgió el año pasado. Ciara es una cámara empresaria, una cámara de las industrias aceiteras, donde hay industrias aceiteras nacionales y muchas multinacionales que aportan, que nos pidieron que retomemos la investigación en INTA en distintas regiones, porque había quedado muy reducida la región de Paraná, y a partir de aportes pudimos financiar toda una red de ensayos. Si miran los puntos amarillos, son ensayos de evaluación de cultivares. Dentro de los cultivares comerciales que a las empresas les interesan, se están evaluando ensayos desde Quimilí, que está, dijimos, ahí en 27 grados,
hasta Tres Arroyos y Bordenave, que son bien al sur, donde uno puede sembrar tanto cultivares invernales como primaverales. El rango de ambiente es muy amplio. Ensayos de fecha de siembra por ciclo para reducir esas pérdidas y ver qué nos conviene sembrar en cada momento. Tenemos en Quimilí, al norte, en Paraná, en Pergamino, que es en el centro de la zona núcleo, y en Bordenave, bastante al sur. Otra delimitante nutricionales, ahí lo que estamos viendo es cuáles son los principales nutrientes que limitan la producción de colza o de canola en cada región, considerando desde el nitrógeno, que es el más básico, hasta el boro, pasando por zinc, por nitrógeno, dije, azufre, potasio, fósforo. Y bueno, vamos acumulando resultados para después, en una segunda etapa, ir específicamente sobre el nutriente que está limitando el cultivo. Y lo que mencioné por ahora, esos dos puntos más donde vemos el efecto del cultivo en el cultivo posterior y en la secuencia a un mediano plazo. Creo que en función de eso nos va a dar un trampolín para que nuestra área sembrada pueda crecer. Con más información, menor grado de riesgo para el productor, yo creo que va a poder ir avanzando. Y creo que eso es todo. Les agradezco a todos, pero fundamentalmente queremos agradecerle a un amigo que hicimos anoche. Anoche, cuando salimos de la cena, encontramos una rueda desinflada, se nos había bajado, y el señor Rieder estuvo muy amable, trajo su camioneta con un compresor, nos infló la goma y nos salvó la vida. Así que ahora tenemos un amigo en la zona y mostrando lo que son la gente del Paraguay, de Macanudo, decimos nosotros. Así que muchas gracias y bueno, ahí llegamos. Sí, muchas gracias. Ingeniero, un ratito aquí en el escenario. Llamamos al presidente de la cooperativa Coprunar, el señor Carlos Marcarini. Tenemos un recuerdo para usted de la organización, un regalito para llevar a su país. Más fuerte el aplauso para el ingeniero que vino a Argentina.